Amén, mis hermanos. Entonces seguimos con nuestra serie de consejería y como decíamos, ya estamos entrando un poco a algunos asuntos que tienen que ver con la parte más de carácter, algunos pecados morales de carácter sobre todo. Y vamos a hablar de la falta de perdón, ¿sí? ¿Cómo se debería abordar un caso de consejería en relación a este tema? Yo quiero volver a recordar, mis hermanos, que la consejería es un medio de gracia que el Señor nos da en la iglesia para responder a situaciones difíciles de la vida. La vez pasada hablábamos de un poco cuando hay un conflicto entre hermanos, pero el tema de hoy no tiene que ver cuando hay un conflicto necesariamente, y no vamos a hablar mucho de situaciones entre dos partes, sino sobre todo, como lo vamos a ver, el perdón tiene que ver con lo que sucede en el corazón nuestro. ¿Sí? Hoy no vamos a hablar tanto de asuntos donde, obviamente, pues cuando hay perdón hay dos partes, pero sobre todo el foco del tema tiene que ver con el corazón y lo que nos enseña la palabra acerca del perdón. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la falta de perdón y sobre todo sus consecuencias como primer punto. Después vamos a ver qué es el perdón, sus bendiciones y por último algunos aspectos que debemos tener en cuenta en la consejería en relación a este tema. Entonces, como acabamos de leer Mateo 6, 12 al 15, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que la enseñanza de Jesús y de los apóstoles también tiene como tema recurrente el perdón. No solo el perdón de Dios hacia nosotros, sino el perdón que debemos otorgar también nosotros los unos a los otros. ¿Sí? No es un asunto que podríamos decir que de pronto nosotros lo estamos inventando, no. Jesús, como lo enseñó, y mire que Jesús hubiera podido hablar más detenidamente de pronto de el pan de cada día, de cómo damos la gloria a Dios en la oración del Padre Nuestro, cómo nos puede librar Él de la tentación, pero Él no hizo eso. Pero el único punto que Jesús entra a explicar es el del perdón. ¿A usted no les parece interesante? Y recuerde que el Señor no enseña por enseñar, sino que el Señor enseña ciertos asuntos porque generalmente son necesidades profundas, verdaderas, reales de nuestro corazón. Entonces Jesús, ahí como lo acabamos de leer, como los apóstoles enseñan, que ahí dice en el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Obviamente, si nosotros tenemos una lectura completa del Nuevo Testamento y del Evangelio, ahí nos está refiriendo al perdón, si podemos decir, judicial o legal de Dios. Dios en Cristo nos perdonó a través de la fe. Y eso es para siempre, eso es eterno. Pero hay un perdón de Dios que tiene que ver más con esa parte relacional con Dios. Y también un perdón de Dios que tiene que ver también mucho con sus bendiciones, su aprobación, su cuidado hacia nosotros. Y aquí vamos a ver que nuestra relación hacia aquellas personas que nos ofenden definitivamente afecta nuestra relación con Dios. En ese aspecto relacional y en ese aspecto de aprobación, de bendición, de cuidado de Dios con nosotros. Entonces nosotros no podemos decir que estos temas no son temas importantes en la vida cristiana, lo son. El perdón es un tema importante porque como lo veíamos la vez pasada, pues es un asunto fundamental, vital del Evangelio y como lo vamos a ver hoy, es un asunto muy importante en cuanto a la salud espiritual de nosotros como iglesia. Entonces, bueno, lo primero que vamos a decir es que la mayoría de gente en el mundo, pues esto es importante saberlo, hermano, a veces nosotros decimos, en estadísticas, el 50% de los hombres está luchando con la pornografía en la iglesia. Pero también cuando se han hecho estadísticas acerca del perdón, generalmente en una iglesia, una cuarta parte de los cristianos de esa iglesia sufren seriamente con el asunto de perdonar. O sea, una cuarta parte de cristianos en una iglesia pueden haber sido seriamente ofendidos, seriamente heridos, seriamente lastimados y para ellos el asunto de perdonar es un asunto delicado.
¿sí? Entonces, en una iglesia es muy común, hermanos, que hayan personas luchando porque en sus familias, en sus relaciones laborales, en sus relaciones con sus vecinos, en sus relaciones aún en la misma iglesia, puedan haber sido seriamente afectados y estén luchando con la falta de perdón y estén luchando con ese enorme esfuerzo que a veces implica perdonar a alguien que me ha herido profundamente. ¿Mm? Entonces por eso estos temas de consejería, hermanos, son muy oportunos, son muy prácticos, son muy de la dinámica diaria que nosotros podemos tener como iglesia. Ahora, hermanos, aunque nosotros entendemos el Evangelio como tal y entendemos o creemos que entendemos lo que es el perdón de Dios, cuando ya hablamos del perdón de una manera horizontal, o sea, los unos con los otros, realmente es un concepto difícil. ¿Y saben por qué es difícil, hermanos? Porque eso va contra nuestra propia naturaleza. ¿Sí? A nuestra naturaleza no le gusta perdonar. ¿Sí? Y también es un concepto que va contra la cultura. ¿Sí? Culturalmente la gente hasta cita los versículos de la Biblia, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Lo sacan de contexto como en un sentido que lo más normal sería no perdonar. Lo más normal naturalmente y socialmente sería tener sentimientos de resentimiento, de venganza, ¿sí? Entonces, el asunto no es tan fácil y aún podríamos decir, hermano, que aquellos que entendemos que debemos perdonar, cuando entramos a las situaciones, son muchas las justificaciones y son muchas las circunstancias que traemos a nuestro asunto particular para no querer perdonar. Es que usted no sabe cómo fue, usted no sabe cuánto me afectó, usted no sabe cuánto me dolió, ¿sí? Entonces, aunque nosotros entendemos, porque yo podría preguntarle a mis hermanos, ¿quién de ustedes no sabe que debe perdonar como cristiano? Todos diríamos amén, pero ya cuando viene el asunto particular de mi vida, ahí el asunto cambia, ahí yo tengo razones, justificaciones y una aparente justificación para no perdonar de la manera que yo deberíamos, o como la manera que yo debería perdonar genuina y bíblicamente a las personas que nos han herido. Vamos a hablar primero del perdón, hermanos, o la falta de perdón, y cómo eso tiene algunas consecuencias que la Biblia habla claramente, ¿sí? Primero, como lo acabamos de leer ahí en el pasaje, afecta mi relación con Dios. Yo no puedo tomar este asunto como algo aislado de mi vida cristiana. No es como, yo tengo mi vida cristiana y aquí tengo un asunto donde yo no perdono y eso no afecta a mi vida cristiana. No, así no funciona, porque dice el Señor que si no perdonamos, tampoco vamos a ser perdonados. ¿Sí? Y hay otro pasaje en Lucas, si ustedes van rápido allá, Lucas 6, verso 37 y verso 38, las dos partes finales de esos versículos también retratan un poco la importancia de este asunto en mi relación con Dios. Lucas 6, 37 dice ahí al final, perdonad y seréis perdonados. Y el 38 al final dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, hermanos, de la manera que yo actúo con otras personas, aquí el pasaje me va a enseñar que Dios de alguna manera me va a tratar de la misma manera, me va a medir de la misma manera. O sea que si yo manifiesto gracia, perdón, misericordia, bondad hacia aquellos que me ofenden, me hieren, de esa misma manera Dios va a ser recíproco conmigo, ¿sí? Es como si Dios se agradara de lo que yo hago hacia los otros y de alguna manera Él va a corresponder a ese trato, ¿sí? Pero también existe de la otra manera. En la medida que yo soy duro, en la medida que yo soy implacable, en la medida que yo no puedo tener amor, misericordia y gracia hacia los demás, en esa misma medida Dios se me va presentando a mí de la misma manera. ¿Y por qué? No es porque Dios sea cruel, hermano, sino porque Dios quiere enseñarme.
y porque Dios de alguna manera Él va a usar su trato conmigo para enseñarme la importancia de esto. Entonces, la falta de perdón, hermanos, hablándolo así de manera general, inicialmente afecta drásticamente mi relación con Dios. Yo podría decirles personalmente, hermanos, que las personas que yo conozco que tienen heridas profundas sin sanar, con un papá, con una mamá, con un familiar, con alguien que no ha podido perdonarlo y eso le ha venido cargando, cuando usted las ve, no son personas felices, no son personas gozosas, no son personas que tienen buena relación espiritual con Dios. Está amargado con el hermano, entonces se endurece, ya no quiere orar, ya no quiere congregarse, su rostro cambia, porque la falta de perdón afecta nuestra relación con Dios y es recíproco, ¿sí? Con los demás también, como lo vamos a ver acá. Entonces hay un yugo, porque la falta de perdón pues tiene algunos aliados, ¿sí? Y esos aliados escurecen, podemos decir, la luz de la gracia, del amor de Cristo en nuestro corazón. ¿Qué aliados tiene? Vamos a mirar Hebreos 12, verso 15. Como hay cosas en nuestro corazón que están ligadas a esto. Una es muy común, muy conocida, la amargura, hermanos. ¿Sí? Generalmente la persona que no perdona, que guarda sentimientos, que guarda pensamientos, ella crea en su corazón raíces de amargura. ¿Sí? Miren lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien. ¿Y ese mirar a dónde es? No afuera, hermanos. Ese mirar es hacia dentro. No sea que alguno, hermanos, si ese alguno, eso quiere decir que eso nos podría pasar a cualquiera. ¿Sí? En algún momento deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí, como vamos a ver, hermanos, la falta de perdón nos lleva a la amargura. Y una de las cosas terribles que tiene que ver con Dios es lo primero que dice el pasaje, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es como que la falta de perdón y la amargura en nuestro corazón como que cierra el fluir de la gracia de Dios. ¿Y qué es un cristiano sin la gracia de Dios, hermanos? Si la gracia es la que nos sostiene, la gracia es la que nos da vida, la gracia es la que nos une a Cristo. La gracia es como esa savia rica que surge de la vid y alimenta los pámpanos, ¿cierto? Entonces es prácticamente como si él fuera cortado de la vid, porque ese suministro de gracia que sostiene el corazón, que alegra el corazón, que le da vida al corazón, que le da fuerzas, ánimo y todo lo que él necesita para seguir, se puede ver seriamente interrumpido por la amargura y la falta de perdón. Entonces a veces el cristiano deja de sentir gozo de estar en una reunión, gozo de escuchar la palabra, gozo de leer, gozo de orar, gozo de adorar, gozo de servir, y a veces uno debería examinar e identificar por qué está pasando eso. Porque mi corazón ya no tiene gracia, ya no tiene disfrute, ya no tiene deleite. Y muchas veces es que, no, fulano dijo algo y yo me sentí herido y no lo puedo perdonar y me irrespetó y comienzo a llenarme de corazón. Entonces ya mi corazón como que comienza a cerrarse. Entonces, hermanos, pensemos esto. Solo que como esto a veces no es tan inmediato, porque ¿qué pasa? El hombre va y mira a una mujer, la codicia y peca. Inmediatamente él siente que su comunión con Dios se rompió. Se siente sucio, se siente avergonzado, se siente, ¿cierto? Así es inmediato. Pero en este tipo de pecados es diferente, hermanos. En este tipo de pecados usted comienza a guardar ciertos pensamientos de amargura, de resentimiento, de celo. Y eso, poco a poco, eso comienza a ser así. Como no es tan inmediato, uno no lo identifica a veces. Como no es tan inmediato, uno no lo ve tan grave. Pero lo cierto es que el corazón está siendo cerrado a la gracia de Dios. Entonces, este tipo de asuntos definitivamente es importante, hermano. A veces, como lo decíamos la vez pasada, bueno, el que pecó de esta manera, bueno, a veces esto, pero cuando comienzan a hacer estas situaciones de relaciones, de situaciones, el corazón se puede tan ensimismar y cerrar tanto
Ella un día dice, no, no quiero reunirme. ¿Y por qué? No, no quiero hablar. ¿Y cuál fue el asunto? Pasó algo, se sintió ofendido, no pudo perdonar, lo siguió alimentando, le perdió gracia a la comunión, gracia a la palabra, le perdió gracia a la reunión, a la iglesia y se fue. ¿Cuál fue la raíz? Un problema no perdonado en el corazón, hermanos. Entonces, ciertamente nosotros debemos tener mucho cuidado en nuestro corazón. Con las situaciones, claro, pero independientemente de las situaciones, como hoy vamos a ver, nuestro mirar bien tiene que ver acerca del corazón, ¿sí? Si yo estoy dejando que mi falta de perdón me lleve, como estamos viendo acá, a raíces profundas, venenosas, malignas de amargura. Porque así deben llamarse, hermanos. Porque a veces uno comienza a tolerar cosas nocivas, tóxicas, dañinas en su corazón. Y todo eso, como lo vamos a ver hoy, debemos ponerlo a los pies de Cristo y debemos sanarlo a la luz del Evangelio. Pero por ahora estamos viendo que la amargura muchas veces tiene su base en la falta de perdón. ¿Y qué es amargura? Mire lo que dice un diccionario. Un sentimiento de ira y resentimiento, causado sobre todo por una injusticia percibida. O sea, alguien hizo algo que fue injusto a mi parecer. A veces no es ni siquiera verdadero, pero a mi parecer fue injusto. Entonces yo comienzo a llenarme de pensamientos en contra de esa persona. Pensamientos de ira, pensamientos de resentimiento, ¿sí? En contra de ello por lo que hizo. Eso es la amargura. Y dice un comentarista, la amargura se alimenta de la falta de perdón, causando depresión, dolor agudo, desesperanza e ira contra alguien. Miren esos sentimientos tan feos, hermanos, que están alrededor de esto. Depresión, dolor agudo, desesperanza e ira. La amargura, decía alguien, es enojo enterrado, que se convierte en un frío resentimiento. Es como una cadena que nos amarra al pasado. Llevamos dentro del corazón y por todos lados una gran ira no resuelta. Entonces, la falta de perdón alimenta nuestro corazón de todas estas cosas, hermano. Y obviamente, eso no es el corazón que Jesús dijo que era bienaventurado. ¿Se acuerdan del corazón que dijo Jesús que era bienaventurado? Bienaventurado el limpio de corazón. Y limpio es que no tiene estas cosas. No tiene falta de perdón, y no tiene amargura, no tiene resentimiento, no tiene ira no resuelta, y no tiene todos esos sentimientos que acompañan la falta de perdón. Ahora, el pasaje dice más cosas, hermanos. Dice ahí que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Esto es un estorbo, hermanos. La amargura es como algo que no me deja andar, como ahorita lo vamos a ver, como un peso que impide que yo corra bien la carrera. Sí, entonces, la falta de perdón, la amargura y todos esos pensamientos y sentimientos no tratados en nuestro corazón estorban. Y estorban, como decimos, inicialmente mi relación con Dios, pero también mi relación con otros. Porque mire lo que dice ahí. Y por ella muchos sean contaminados. Una persona que no puede perdonar, que no ha aprendido a perdonar y que por ende tiene amargura en su corazón, hermanos, es una persona que contamina a otros con lo que hay en su corazón. Entonces sus relaciones familiares, sus relaciones, sus amistades, su vida de iglesia, tiende a traer esta contaminación. Entonces la persona tiene como un tipo de resentimiento, un tipo de dolor interno, un tipo que la hace una persona difícil y una persona que daña. Contamina a otros, contamina las relaciones, contamina a los hijos, contamina a los que están alrededor, contamina. Eso es algo que transmite, porque en última lo que tenemos en el corazón es lo que damos. Por eso la Biblia dice, sobre todo guarda tu corazón, porque de él mana.
Él emana vida, pero también Él emana muerte. ¿Cierto? Entonces, la falta de perdón pues afecta nuestra relación con Dios y afecta nuestras relaciones. Y obviamente, hermanos, cuando yo tengo esa amargura, mis relaciones nunca van a ser saludables. De por sí yo voy a ser una persona difícil para que otros quieran acercarse. ¿Sí? Se van a encontrar esa persona que les es difícil encontrar un compañerismo con ella, una amistad con ella, una relación profunda con ella. ¿Por qué? Generalmente es que el corazón de la persona no da. No es la iglesia. Porque a veces, a veces es el corazón de la persona que tiene cosas que definitivamente, y cuando usted se acerca, usted siente como eso que hay en el corazón. Una persona dura, implacable, sin misericordia, llena de juicios, llena de cosas, porque definitivamente está herida en su corazón y nunca ha tratado con eso. Nunca ha sido sanada de eso. Entonces, hermanos, la falta de perdón es un asunto serio por lo que puede hacernos a nosotros, por lo que puede hacer en nuestra relación con Dios y por lo que puede hacer nuestra relación con los demás. No existe, por ejemplo, mayor tragedia para una familia que un papá amargado. Bueno, donde nosotros vivimos en la casa al lado, hay un señor que ellos son prósperos económicamente, hermanos, pero usted ve una persona totalmente amargada e infeliz. Y usted ve el rostro de la esposa, de los hijos, de los nietos, esa familia se ve, pero así como esas familias oscuras, aunque lo tienen todo, usted ve, uy. Lo mismo sucede en un trabajo, lo mismo sucede en una iglesia. Cuando estas raíces echan profundidad y florecen en medio de cualquier relación, destruyen, hermanos. Nosotros debemos ser conscientes de eso. Miren lo que dice Hebreos 12:1. Esta lo mencionaba para ver un poco gráficamente una situación que me pareció muy interesante para entender esto. Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces aquí el autor de Hebreos describe la vida cristiana como una carrera de paciencia, una carrera larga. Pero para poder correr, hermanos, nosotros necesitamos quitarnos todo peso, ¿sí? Y necesitamos quitarnos del pecado, ¿sí? Cualquiera que corra se da cuenta que cuando uno corre, hermanos, entre más liviano, mejor. Hasta los tenis tienen que ser bien, bien livianos. Los corredores profesionales se cortan hasta el cabello, hermanos, para ir livianos. No llevan arete, no llevan cadena, no llevan anillos. A usted cuando usted está corriendo largas distancias, a usted todo le estorba. ¿Sí? La ropa es bien ligera. ¿Por qué? Porque cuando usted está corriendo cualquier peso se le vuelve un problema. Hermanos, y citando este pasaje, hay una hermana que escribe un libro muy interesante. El libro se llama ¿Cómo perdonar cuando no lo sientes? Jung Hoon se llama la autora. Ella cuenta en su libro que ella estaba dando una conferencia, entonces preguntó a las personas, ¿quién de ustedes se siente profundamente herido y ha luchado con el pecado de la falta de perdón? Ella dice que casi la mitad de las personas que están ahí levantaron la mano. Entonces ella dice que le puso la mirada a un hombre y le dijo, ¿tú quieres pasar al frente? Y lo pasó al frente. Y ella, como para enseñar la verdad que estaba explicando, tenía ahí en el auditorio un poco de piedras y botellas rotas. Y tenía como una especie de Garfield, de gancho y un costal. Entonces la idea era que el que pasara, cuando comenzara a contar su historia, en medio de su historia, en lo que él iba contando, que no podía perdonar, él tenía que ir poniendo las piedras y las botellas rotas en el costal. Entonces llamó a un hombre y el hombre era un contador, pero también era un corredor. ¿Sí? Entonces ella le pregunta, bueno, ¿en qué te cuesta perdonar? Y él comienza a contar su historia. Yo solo voy a citar un poco en lo que él cuenta, para que entendamos un poco ese pasaje a la luz de lo que nos cuenta la hermana. El hombre se llamaba Rick, y él comenzó desde su niñez, dice ella. Dice ella, no nos tomó mucho tiempo saber de dónde iban a provenir sus rocas.
Todas provenían de la misma fuente. Al crecer cerca de un padre cruel, tirano, poco cariñoso e inflexible, sabíamos de dónde venían los problemas de Rick. Él comenzó a contar su historia y sus sufrimientos con voz suave. Nunca me aceptaba por lo que yo era. Y ahí tiraban una piedra en la bolsa. Cero cariño, ni una mano sobre el hombro, nada de abrazos. Ahí lanzaban una botella rota. Nada de tiempo para jugar, nada de jugar a la lucha, nada de jugar a atrapar cosas. Ahí lanzaban otra piedra sobre el costal. Nada de tiempo padre e hijo, nada de andar juntos, ninguna conversación de hombres, nada acerca de lo que iba a estudiar. Rick, dice ella, continuaba oprimiendo el botón de su memoria, sacando de su corazón aquellos asuntos que su papá había hecho. Dice Rick, gritos y ataques verbales. Me lastimaba a mí y lastimaba a mi mamá. Aparte, palabras denigrantes, rechazo, menosprecio. Y mientras él iba hablando, ella iba colocando piedras y botellas rotas en el saco. Cuando él termina, dice ella, Rick había acumulado una gran cantidad de rocas llenas de resentimiento, hostilidad, vidrios de amargura y mucho dolor. Ahora dice ella, la gran pregunta es esta, Rick. Recuerda que está en una conferencia y él está al frente. Dice que él comenzó a llorar y abrió su corazón. La gran pregunta, y ella coge el costal lleno de piedras y de botellas y de vidrios rotos. La gran pregunta es esta, Rick. ¿Quieres cargar con ese costal? Dice que él se queda pensando. Y ella le pregunta, ¿en qué te afectaría llevar ese costal? Y el hombre dice que lo primero que responde es que no podría correr más. ¿Recuerdan que era contador y corredor? Hermanos, el pasaje que acabamos de leer, despojémonos del todo peso. A veces nosotros estamos cargando una maleta de amargura, de dolor, de experiencias destructivas, que en últimas al que más están afectando es al que lo está cargando. Porque es el problema de la falta de perdón, que yo me tomo un veneno que yo quiero que le haga daño al otro, pero yo soy el que me estoy hiriendo. Porque yo soy el que estoy cargando con eso. Y tal vez la otra persona está feliz, sin saber. Nosotros tuvimos el caso de una hermana que le dijimos, bueno, si su papá le hizo todo eso, perdónelo y háblelo con él. Y ella fue a hablarlo con él. Y el papá sorprendió y ella dice, ¿yo te hice todo eso? Ni sabía. Porque a veces la gente es tan inconsciente que no sabe todo el daño que causa a su alrededor. Y no era cualquier cosa, realmente eran cosas serias, hermano. Le dijo el papá, yo no sabía que te había hecho tanto daño. Y le dijo burlonamente, perdóname. Imagínense, hermanos. Pero ella sí cargaba con una maleta de amarguras, de situaciones, de recuerdos que le afectaban obviamente su carrera. Ahora ella le pregunta a Rick, ¿pero tú quieres ser libre de eso? ¿Sí? Y ella cuenta que fue lindo porque él dijo sí. Entonces dice que ella lo cogió el hombro y comenzó a llevarlo a una oración. Señor, te doy gracias por lo que me has permitido, porque me has permitido conocer el amor de Cristo. Y ahora puedo entender por ese amor y por ese perdón que puedo perdonar a mi papá. Y ella dice que fue algo que le impactó profundamente, porque mientras ella estaba llevando al hombre a orar, toda la multitud comenzó a orar así, silenciosamente. O sea que ese día muchos botaron el bulto que estaban cargando. Hermanos, y como lo decíamos cuando comencemos
comenzamos este estudio, que el Señor nos ayude a entender estas verdades, primeramente para liberarnos a nosotros, que podemos estar cargando cosas que tal vez nos están llenando de amargura, resentimiento, y que tal vez no me están permitiendo correr la carrera que yo tengo por delante y seguir al Señor. Amén. Entonces, después de entender un poco lo que es la falta de perdón, hermano, y las consecuencias que esto tiene sobre nuestras vidas, vamos a ver por qué la Biblia y Jesús nos enseña que debemos perdonar y también sus beneficios. Entonces, ¿qué es el perdón? Porque estas cosas, hermano, es bueno entenderlas, porque a veces yo creo que muchos de nuestros problemas, como decía Oseas, es por falta de ignorancia, es por culpa de la ignorancia. Entonces la palabra que el griego usa para hablar de perdón es apesis, que significa perdón en el sentido cuando se cancela una obligación, una deuda. Si usted tenía una deuda con alguien y alguien pagó por esa deuda, entonces usted fue absuelto de esa responsabilidad. Eso es perdón. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra así: remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. Entonces, cuando la Biblia nos habla de perdonar, está tratando con la deuda, ¿sí? Está tratando con la obligación que está pendiente, está tratando obviamente con algo que hicimos primeramente contra Dios, la culpa, el precio de eso que hicimos. Cuando Dios nos perdona, nos está eximiendo de esa responsabilidad. Entonces, cuando Dios nos llama a perdonar, Él nos llama a olvidar, a no tener en cuenta el agravio, la obligación que esa persona tendría que tener por lo que hizo. Y en términos del Nuevo Testamento, el perdón es un acto de obediencia primero a Dios, ¿sí? Y como estamos viendo acá, pues es un acto que libera nuestro corazón del rencor y de la amargura. En el Nuevo Testamento no hay mucho énfasis en el grado de la ofensa. No dice perdonaos cuando te hicieron esto, sino dice de la manera que Cristo os perdonó, perdonad. Hermanos, sí, bueno, como lo vamos a ver ahorita, de la manera que Cristo nos perdonó, significa que, bueno, cuántas ofensas cometimos contra Dios, ¿sí? El hermano de Aguas Vivientes, Rey Comfort, él dice, si nosotros nos pusiéramos a hacer cuentas de todos nuestros pecados, comenzando por los de pensamiento, mentiras, robo, bueno, todo lo que hemos hecho en el transcurso de nuestra vida, ¿cuál sería nuestra lista, no, hermanos? O sea, nuestro pecado era grande en gran manera, y Dios, en vez de cobrarnos a nosotros la deuda, ¿qué hizo? Cristo dio su vida para que por medio de esa muerte, de ese sacrificio, Él pudiera otorgarnos perdón. Entonces Cristo sufrió por nosotros. O sea, como alguien decía, hubo un amor extraordinario que otorgó un perdón extraordinario, ¿sí? Y cuando nosotros miramos, hermanos, a mí algo que me ha sorprendido, por ejemplo, lo que estamos estudiando de Juan, es ver cómo a pesar del odio de los judíos, Jesús siempre está insistiéndoles en el Evangelio y de alguna manera Él siempre les insiste queriéndolos perdonar, queriéndolos salvar, queriéndolos librar de la condenación. Como alguien decía una y otra vez con palabras y acciones que Jesús dijo en esencia: yo te ofrezco total y completo perdón. Nada debería existir entre tú y Dios. No hay excepciones, no hay multas, no hay cláusulas condicionales. No hay nada. Yo te perdono. Yo te ofrezco gratuitamente ese perdón. Y eso es el Evangelio, ¿no, hermanos? Entonces, la Escritura, como leíamos la vez pasada en Colosenses, dice: perdonaos de la manera que Cristo os perdonó. Y obviamente ese perdón es bueno, ¿no? Ese perdón es santo. Ese perdón trae vida, ¿cierto? Ese perdón trae salvación.
Ese perdón es eterno, ese perdón es lleno de gracia. Ese perdón nos reconcilia con Dios, quita la deuda. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estamos diciendo eso, hermanos? Porque es cierto que aprender a perdonar a alguien es nada más y nada menos que aprender a pensar y actuar como Dios actuó con nosotros. ¿Sí? O sea, a veces yo tengo una dificultad de perdonar a los demás porque no he llegado a pensar y a actuar, porque tal vez no he conocido a Dios de manera clara. Pero también parece injustificable que yo, entendiendo cómo Dios me amó, cómo Dios actuó, qué hizo Cristo, yo no puedo otorgar lo mismo que he recibido de parte de Él. Paul Tripp decía, hablando de qué es perdonar: el perdón comienza cuando le das tu ofensa al Señor. Esto significa que no significa, que actúas como si lo errado es correcto. Significa que tú ya no cargas con la ofensa contigo, o sea, no hay amargura, y no tratas a la otra persona a la luz de la ofensa, o sea, no hay juicio. ¿Qué quiere decir eso que dice el hermano? Perdonar en un sentido, hermanos, es decir, Señor, sufrí tal ofensa, sufrí tal daño, pero yo quiero entregar eso que me hicieron, Señor. Yo sé que estuvo mal, pero yo no quiero actuar como juez sobre esta cosa o sobre este asunto. Yo entrego la situación en tus manos. Haz tu voluntad. Yo no cargo con eso, yo libero mi corazón. Y por ende no tengo resentimiento. Me opongo a la inclinación de recordarlo y de ponerme por juez en esa situación. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el que perdona, hermanos, está soltando la ofensa y la debida culpa del ofensor en Dios. Eso es en términos prácticos lo que es el perdón. Paul Tripp también dice, perdonar significa sobre todo también soltar no solo la ofensa, sino los sentimientos alrededor del ofensor. ¿Sí? Porque él dice, la palabra perdón en el griego del Nuevo Testamento también significa perdonar, pero significa alejar. O sea, de alguna manera significa despojarte de tus derechos relacionados con la ofensa. Eso significa tu derecho de pensar en la ofensa del pasado, abandonar tu derecho de aferrarte a la ofensa en el presente y abandonar tu derecho a recordar repetidamente la ofensa en el futuro. Mire cómo lo explica el hermano. Cuando usted entrega, cuando usted dice, Señor, perdono el asunto, está abandonando el derecho de pensar en lo que pasó. Está abandonando el derecho a aferrarse actualmente a lo que sucedió. Y está abandonando el derecho del futuro a recordar, porque usted ya lo entregó, usted ya se libró de eso, usted ya soltó eso. ¿Se acuerdan que, el miércoles los que estuvimos orando, hablábamos un poco de la expiación? Y en la expiación había una parte del rito, el día de la expiación, donde usted trae un animal y lo sacrificaba. ¿Sí? Pero había otra parte del rito que otro animal semejante era liberado al desierto, era soltado. Y eso representa obviamente dos cosas. Por un lado, Dios juzgó nuestro pecado y por otro lado, Dios echó en el desierto del olvido nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que cuando yo perdono, yo admito que lo que la persona hizo realmente es grave, me hirió, tiene consecuencias, pero yo le estoy poniendo a Dios ese juicio. Pero por otro lado, estoy dejando que el animal se vaya al desierto del olvido, donde yo ya no lo puedo tener, donde ya no lo puedo recordar, donde ya no lo puedo usar porque ya dejé que eso se fuera. Entonces el perdón tiene que ver con eso, hermano, con soltar. Josh McDowell decía, hermanos, te perdono incluye soltar, dejar de aferrarte a tus heridas. Incluye hacer a un lado toda amargura, renunciar al derecho de desquitarte. No importa lo bien que crees que te sentirás si te desquitaras.
Entonces, olvidar, hermanos, perdonar en un sentido es una renuncia, es un soltar, un asunto que me hicieron, que me causó daño, pero yo, primeramente, por obediencia a Dios, le entrego eso, porque debemos saber que es un mandato, hermanos. Dice, perdonad. Así como el Señor nos dice, orad, también te dice, perdonad. O sea, evidentemente, si yo no estoy perdonando, estoy en desobediencia, primeramente, a Dios. Ahora, el perdón bíblico, hermano, es tan sanador, tan libertador, que cuando nosotros decidimos entregar ese asunto al Señor, no recordarnos, entregar todo pensamiento de resentimiento, toda amargura en nuestro corazón a los pies de Cristo, la persona primera que va a sentir el alivio de eso somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, porque así como la falta de perdón está ligada al resentimiento, a la amargura, a la opresión, a la falta de gracia, a la contaminación nuestra y de otros, también el perdón, hermanos, es muy libertador. Por eso, aunque nos parezca extraño naturalmente, porque a veces alguien decía, daba el ejemplo que el perdón es como ese remedio amargo que no queremos tomar. Uno está bien enfermo, y se sigue enfermando y le dicen, tómese esto, y usted mira ese remedio y usted como que no quiere, ¿no? No, porque es que me va a doler. Es que, como que no quiero, ¿no? Yo contaba una vez una experiencia que yo tuve con el odontólogo. Tenía una muela que me molestaba y cuando fui al odontólogo me dolió tanto que no me la dejé tratar. Pero yo pensé que al no dejármela tratar, el asunto iba a pasar. Y ahí en qué pasó. El asunto, aunque no me dolía a veces, se empeoró. Y se empeoró, hermanos. Pero ¿qué sucedió cuando me trataron el asunto? Se quitó el problema. Entonces, hermanos, el perdón es como ese remedio que nos da la gracia de Dios para limpiar nuestro corazón. Y eso debemos entenderlo nosotros y debemos entenderlo la persona que estemos aconsejando. ¿Sí? El mejor antídoto para pensamientos y emociones venenosas es el perdón. Independientemente de la situación. Y eso es bueno saberlo como consejero, porque una vez está escuchando la situación y hasta se pone de parte de la persona que está contándole a uno. Y uno termina, pero mucho uno se involucra mucho, ¿cómo fue a hacer eso? Mucho. Pero, como decíamos, la consejería cristiana bíblica sobre todo apunta al corazón de aquel que está viniendo a nosotros. Y los pensamientos que deberían surgir en nuestro corazón es cómo yo definitivamente yo no voy a poder cambiar las situaciones. Porque a usted le cuentan unas historias, hermano, que eso parece un drama, que usted dice eso es imposible solucionar. Pero ¿cuál es mi labor como consejero? Aliviar el corazón. ¿Y cuál es el remedio que Dios me da para aliviar ese corazón? El perdón. Y a veces uno tiene que decirle, bueno, hermana, yo creo que en esta situación posiblemente podrías hacer esto, de pronto eso cambiaría esto, de pronto esto, pero yo creo que lo primero que deberíamos mirar es si tú estás en la condición sana, cristiana, de perdonar a esa persona que te ha ofendido tanto. Después miramos ¿qué hacemos? Porque mientras el corazón esté mal, generalmente lo que vamos a hacer está mal, hermano. No sé si me hago entender. Mientras el corazón esté herido, amargado, lleno de rencor, lleno de odio, no va a poder actuar sabiamente. No va a poder ser guiado por Dios, no va a poder entender qué es lo que Dios quiere en medio de esa situación. Entonces, lo primero que debemos saber, hermanos, es que la práctica del perdón nos da libertad, nos cura, nos sana. ¿Sí? Hace que mi corazón se libere. Y es tremendo, hermanos. Con el odontólogo yo tuve esa experiencia, hermanos. Cuando la doctora comenzó a tratarme la muela y me comenzó a limpiar y comenzó a sacarla de eso. Y yo fui al control siguiente y ella me dice la doctora, oiga, ¿cómo se ve lindo ese diente?
porque el diente se estaba muriendo, pero cuando se le quitó todo lo que estaba, él cogió el color blanco, se fortaleció, vivió. Hermanos, y cuando nosotros comenzamos a quitar esas cosas de nuestro corazón, hermanos, comenzamos a disfrutar la gracia nuevamente. Comenzamos a sentir amor. Comenzamos a sentir paz. Comenzamos a ver la vida diferente, a tener misericordia. ¿Sí? Nos quitamos esa maleta grande. Yo no sé por qué a veces a nosotros nos gusta cargar con esas cosas, ¿no? Sí, a veces nosotros somos necios y no, yo lo quiero cargar. Y yo me quiero desquitar y yo quiero hacerle sentir al otro que todavía no. ¿Sí? Y eso en últimas me está haciendo daño es a mí. Entonces, hermanos, lo primero que podemos decir que la práctica de perdón pues hace florecer nuestra relación porque nos pone en el lugar correcto delante de Dios y saca de nuestro corazón aquellas cosas que a Dios no le agradan. Lo segundo, hermanos, como lo decíamos en el comienzo de nuestra serie, que mucha de la consejería es parte de nuestro proceso de santificación. Entonces, aprender a perdonar nos pone en el lugar ¿de quién? De Cristo. O sea que desarrolla aspectos del carácter de Cristo que son importantes, ¿como qué? Como el amor, la paciencia, la misericordia, la bondad, la benignidad. Entonces, cuando una persona aprende a perdonar y practica el perdón de Dios, se hace más como Cristo, más semejante a Él. Y obviamente eso va a hacer que muchos de los frutos de la vida cristiana, como los que mencionábamos, florezcan. Entonces el perdón no solo restaura mi relación con Dios, no solo libera mi corazón, sino me hace semejante a Cristo. Hermanos, y ahí uno podría hablar muchas cosas, porque de esto yo he escuchado hasta psicólogos, psiquiatras hablando de esto. Un día escuché a un psiquiatra decir esto: las clínicas están repletas de enfermos mentales. Y mire lo que decía este hombre, que en su vida no aprendieron a perdonar, no aprendieron a soportar los sufrimientos, no aprendieron a sobrellevar situaciones difíciles, y todo eso en algún momento les dañó la mente. Y entre las cosas que él mencionaba era la falta de perdón en el corazón de las personas. Tremendo, ¿no, hermanos? Hay estudios, muchos, que relacionan la falta de perdón a algunos problemas de salud. Tremendo, ¿no? Porque es que nosotros somos un ser, aunque somos espíritu, alma y cuerpo, todo está relacionado. Cuando usted tiene, por ejemplo, odio, rencor hacia una persona, eso afecta su circulación. Y eso afecta una serie de aspectos en su salud que dañan su salud. Qué cosa, ¿no, hermanos? Eso es un misterio. Pero, hermanos, cuando nosotros aprendemos a perdonar, por la gracia de Dios, nuestra relación con Dios toma otro color, nuestro corazón se quita una carga, ¿sí? Y eso pues nos ayuda físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y también nos ayuda en nuestras relaciones, hermanos. Una persona que perdona es una persona que fácilmente puede tener relaciones saludables, aunque no sea con el mismo ofensor. De pronto él me ofendió, yo lo perdoné, pero la persona no cambió, entonces mi relación con él no es la misma. Pero al tener yo un corazón perdonador, mi relación matrimonial va a ser mejor, mi relación con mis hijos va a ser mejor, mi relación con mis hermanos va a ser mejor. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a eso que Jesús enseñó, a perdonar, a poner la otra mejilla, a ser paciente y misericordioso con los demás. Entonces, una persona, hermanos, que aprende a amar, a perdonar, es mucho más llevadera. ¿Usted no se ha acercado a alguien así? Que tiene el corazón perdonador, que es paciente, que es misericordioso, que es bondadoso, ¿no? Es una persona agradable, ¿no? Una persona que va a traer buenas relaciones a su alrededor. Entonces piensa en un cónyuge, piensa en una esposa que perdona y nunca se acuerda de lo que hace el esposo, que nunca recrimina, que no es resentida. Qué lindo una esposa así, ¿no? Existen, aunque no crean, existen.
Mujeres que han aprendido estas verdades, ¿sí? O un papá así, ¿no? Que es paciente, misericordioso, que aprende a perdonar a sus hijos. O un hermano en la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, el perdón realmente es una práctica que es una bendición para la vida del creyente. Y así deberíamos verlo, como algo que nos va a sanar el corazón, como algo que va a restaurar nuestra relación con Dios y como algo que nos va a ayudar en nuestras relaciones personales de manera general. Entonces, después de ver un poco el perdón, las consecuencias y la falta de perdón y sus consecuencias y el perdón y también sus bendiciones, ahora vamos a mirar algunos aspectos que tienen que ver con la consejería que debemos tener presentes en cuanto a este tema. Como les decía al comienzo, hermanos, si yo estoy luchando en mi corazón con esto, Dios me dejó un medio de gracia y es la consejería. Yo debería buscar una persona, un hermano, una hermana, al cual yo pueda abrirle mi corazón y contarle que estoy luchando con eso. ¿Mm? Yo en esos días hablaba hace un tiempo con un hermano y me decía, hermano, pero es que la gente no debería ir a otra iglesia, a buscar en otros lados dónde aconsejar, para eso estamos los hermanos de la iglesia. Yo le decía, hermano, mire, si usted encuentra hermanos fuera de otras iglesias más maduros, con mayor gracia para aconsejarlo, vaya allá. Lo importante es que es un medio de gracia que Dios nos dio. Lo importante es que usted está en su corazón. Y a veces usted se encuentra con iglesias que no hay hermanos maduros, usted no tiene la confianza para tratar un asunto. Vaya a otro lugar, pero busque ayuda. No se quede con eso en su corazón. No deje que eso lo llene. ¿Mm? Entonces, bueno, 7 aspectos importantes en la consejería. Son prácticos y sencillos como para tenerlos presente en lo que hemos estado hablando. Entonces, pues obviamente lo que hemos hablado es que siempre, aún en el peor de los casos, en el peor de las situaciones, por la persona que estamos aconsejando, el camino es poderla llevar a que entienda lo importante y lo bueno que es el perdón para ella. Ahora, como decíamos, y esto es algo que se escucha mucho en la consejería, es que yo no puedo. Y el primer aspecto es que el perdón no es una respuesta natural del hombre, sino es una obra en un sentido sobrenatural, es una obra de gracia. ¿Qué significa? Pues que aunque nosotros no podemos, Cristo en nosotros sí puede. ¿Sí? No es algo natural, y cuando Dios me dice perdona, Él no me manda algo que Él no esté dispuesto a ayudarme a hacer, hermanos. ¿Sí? Entonces yo sí puedo entender que una persona me diga, no, pues que yo no lo puedo perdonar. Pero si Cristo está en ti, Cristo te puede ayudar. Cristo te puede fortalecer. Todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dados. Entonces, obviamente la reacción natural es a querer amargarme, desquitarme, resentirme. Pero Cristo no es así. ¿Sí? Entonces, si yo conozco a Cristo y si Él está creciendo en mí, Él puede responder de esta manera. O sea que debemos llevar a la persona a mirar a Cristo, a depender de Cristo, a buscar a Cristo, aún hasta llevarla a confrontar en su relación con Cristo, porque imagínese que Cristo dijera un día de estos, hoy no te puedo perdonar. Terrible, ¿no, hermano? Terrible, porque nosotros ofendemos al Señor de manera muy regular. Que el Señor te dijera, hoy no vas a orar porque ya no te quiero escuchar. Y la semana pasada hiciste esto. Yo me acuerdo. Y hace 6 meses me lo volviste a hacer. Entonces, hermanos, el perdón es un asunto divino. Y necesitamos mirar a Cristo para que Él produzca eso y llevar a la persona a ver a Cristo. Obviamente, si es un impío, sí va a ser muy difícil. Él va a necesitar primero arrepentirse y creer. Pero miren lo interesante, hermanos. A veces hay impíos que aprenden a perdonar. Yo tuve un caso, hermanos, de un hombre que descubrió a su mujer siéndole infiel, hermano. Y llegó y estaba contándome la situación y me dijo, y la quiero matar. Hermano, tengo sentimientos y deseo matarla. Y yo lo escuché y comencé a hablarle el evangelio, pero no quería escuchar el evangelio. Pero el Señor me dio como gracia en medio de lo que le comencé a hablar. Le comencé a mostrar lo absurdo que sería matarlo. Los niños, él a dónde iba a terminar. Como que el Señor me dio gracia para razonar con él.
Como resumiéndole la historia, él salió y me dijo, no, sí, es cierto, la va a perdonar, le va a dar otra oportunidad. Hermano, y salió, la perdonó y ahorita siguen como familia. Hasta un impío. Hasta un impío, hermanos. O sea, Dios a veces da gracia, ¿no, hermanos? Entonces, cuando un cristiano dice que le es imposible, él tiene que examinar su corazón, cuánto lo ha afectado la situación y cuánto lo está alejando de Dios, que ya él ve que no ve la manera de perdonar, porque en Cristo eso que no es natural se puede dar. Segundo, hermanos, hay algo que es importante y eso es bueno porque cuando nosotros entendemos esto como consejero, no hacemos que la víctima se victimice más. No sé si pero yo sé que me entienden. ¿Qué quiere decir? Lo segundo es perdón, no siempre es reconciliación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, abusó de mí. O hasta el matrimonio me fue infiel. Bueno, hermana, una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliar. Porque como alguien decía, el perdón es una vía, la reconciliación es doble vía. ¿Qué quiere decir? Que requiere de este y del otro. Y a veces el otro no está en disposición. Pero la persona que ha sido agredida, ofendida, herida, él puede ir por lo menos en esta dirección, perdonar. Aunque la relación por las situaciones, a veces hasta por salud emocional, por lógica, no es bueno tener cerca a esa persona. ¿Sí? Un día hablaba con un hermano, él tenía un negocio y su empleado estrella, el de la plata, era otro hermano. Y un día se dio cuenta, hermanos, que el estrella, el hermano lo estaba robando. Lo pilló ahí con las cámaras. Me dijo, ¿qué tengo que hacer, hermano? Y le dije, primero perdonar. Y segundo, despedirlo. Sí, sí. O por lo menos si le da la otra oportunidad, no lo deje en la caja. Porque perdió la confianza, ¿cierto, hermanos? Entonces una cosa es perdón y otra que la relación vuelva a ser la misma. Hay casos donde definitivamente por ejemplo, una infidelidad la persona puede perdonar, pero no necesariamente eso quiere decir que el matrimonio se va a salvar. Porque para que haya reconciliación tiene que haber doble vía, ¿no? Tiene que ser parte de él y parte de ella. Como un hermano me decía, mi hermano, yo perdoné a un familiar que abusó, pero nunca lo dejé entrar a la casa más. ¿Sí entienden? Perdón y reconciliación es otra cosa. Porque hay casos en los que tiene que ser doble vía, y si no es doble vía, hay algo de salud, de razón, ¿no?, que debemos tener cuando aconsejamos. ¿Sí? Porque a veces queremos poner a la víctima, a la persona herida, en una situación que la va a seguir hiriendo, y no, eso tampoco no es sano, no es sabio, no es prudente. ¿Me van a entender, hermanos? Eso lo debemos entender cuando aconsejamos. ¿Sí? El caso del perdón, hace poco hablamos con una persona, mira, perdónalo, pero haz que sienta las consecuencias de lo que hizo, porque si no lo va a seguir haciéndolo. Haz que sienta las consecuencias de lo que hizo, porque si no lo va a seguir haciendo. ¿Sí? Perdón y reconciliación a veces no es lo mismo. Sobre todo aquí, obviamente lo que hay que buscar es que la persona alivie su corazón, pero muchas veces la reconciliación sí requiere que la otra parte participe, y a veces no participa. Pues primero, pues que Cristo haga algo milagroso. Segundo, debemos entender que no es lo mismo perdón que reconciliación. Tercero, hermanos, el perdón verdadero bíblico no es un sentimiento. Porque nosotros tenemos ese cristianismo de que sí siento o no siento. Es que no siento, no, es que no es de sentimientos, hermano. Hay muchas cosas en la vida cristiana que a veces no son de sentimientos, que uno tiene que hacerse al lado del sentimiento. Por eso Jesús dijo, niégate a ti mismo. ¿Qué es negarse a ti mismo? Poner a un lado sus sentimientos. Porque muchas veces lo que yo siento es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Y no solo en eso, sino en muchas áreas, ¿no? Entonces, si yo hago lo que siento, muchas veces lo que voy a hacer es estragos, males. Entonces hay que hacer entender a la persona que no es un sentimiento, es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia, en el cual entregamos este asunto
a Dios. Ahora, cuando decimos que es un acto de obediencia, no quiere decir que sea fácil, ¿no? A veces hay un asunto, como decía alguien, agonizante, difícil. Pero ciertamente es más difícil cargar con el asunto sin perdonar que perdonar. Sí. Ciertamente es más difícil. Entonces no es un sentimiento. Es que no siento, no, hay que llevar a la persona a ver que la vida cristiana es mucho más que sentimientos o emociones. Ahora, cuarto, el pecado o el perdón, no excusa o no, sí, de alguna manera, no hace que lo que se hizo no sea malo o desaparezca. ¿Sí? Y eso debemos hacerlo entender, porque hay cosas que las personas hacen que son graves, ¿no? Serias. Hay cosas que las personas hacen y tienen consecuencias. Entonces el hecho de que la persona perdone no quiere decir que la persona no va a recibir lo que sembró. ¿Sí? Es que miren hermanos, en un sentido cuando la persona perdona, le está diciendo a Dios, juzga el asunto. No está diciendo que no estuvo mal, sino que está diciendo, yo no me voy a poner como juez ni voy a cargar ese asunto. Voy a dejar que Dios lo juzgue. Y ahí pues Dios es justo, ¿no? Y Dios es sabio. Y Dios va a pagar a cada uno conforme a lo que hayamos hecho. Entonces, el perdón, porque a veces la persona le cuesta perdonar porque piensa que si perdona está como participando en lo que la persona hizo, ¿no? No, es que si lo perdono, no piense eso. Dios es justo. Cuando usted está perdonando, esto lo que está diciendo es, yo no soy juez. Yo quiero limpiar mi corazón, yo quiero saldar esa deuda, que Él la tenga mejor con Dios y no conmigo. ¿Sí? Por eso Pablo dice así, ustedes han leído ese versículo, creo que lo estudiamos cuando hablamos de Tesalonicense. Alejandro me ha hecho muchos males. ¿Se ha leído ese pasaje? El Señor le pague. Y uno dice, uy, Pablo es vengativo. No, al contrario. Al contrario, Pablo está diciendo, me ha hecho muchos males, yo perdono, que el Señor le pague. Que el Señor le pague. O sea, Pablo está perdonando y está entregando el asunto a Dios. ¿Sí? Entonces, perdonar no quiere decir que estamos tolerando algo malo. Y no quiere decir que el asunto no tenga consecuencias, hermano. ¿Sí? No quiere decir que el asunto no tenga consecuencias. Sexto, perdonar, hermanos, eso es bueno entenderlo también. Porque a veces la persona piensa que, no, es que si yo lo perdono, entonces de alguna manera soy débil y me van a pisotear. ¿Sí? Como que en el mundo perdonar es sinónimo de una persona frágil, ¿cierto, hermanos? Pero no, hermanos, realmente para perdonar se requiere una fortaleza espiritual grande. El débil es el que responde. El débil es el que se resiente. El débil es el que se amarga. ¿Sí? El fuerte es el que actúa como Cristo. Entonces pensemos lo contrario. No es una debilidad perdonar, hermanos, es una fortaleza. Porque nos hace semejantes a Cristo. Y por último, eso lo debe saber el que aconseja y el aconsejado. Muchas veces el perdón es un proceso, hermanos. ¿Por qué? Porque aunque yo en un momento puedo orar como Rit ahí en la conferencia, entregar esa situación al Señor, yo voy a tener la tentación, hermanos, de regresar a esos viejos y amargos pensamientos. ¿Cierto? Perdoné, pero de pronto la persona hace algo medio parecido y de una vez se me viene toda la historia, todo el histórico de la situación. Entonces yo voy a tener la tentación de que eso vuelva. Yo voy a tener la tentación a enojarme nuevamente, a indignarme nuevamente. Entonces es un proceso en el sentido de que nosotros siempre, después de que tomamos la decisión en obediencia a Cristo de perdonar, debemos mantenernos constantemente de que nuestra mente y nuestro corazón no sucumban ante la tentación de volver a esas situaciones que ya hemos perdonado. Entonces son consejos que debe tener el aconsejado como la persona que aconseja. Ahora, ya terminando, hermanos, el tema de hoy, como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. O sea que ya sabemos que perdonar es bueno, hermanos. O sea, sabemos que si no perdonamos, estamos pecando. Estamos pecando contra Dios, contra nosotros mismos y contra las personas. Entonces no pequemos.
Aprendamos a perdonar. Oremos, hermanos. A veces yo tengo una inclinación. ¿Saben que dicen que las personas que más sufren con el perdón son las personas que tienen un alto sentido de justicia? ¿Qué significa eso? Cuando usted es honesto, íntegro, cuando usted no paga mal por mal y le hacen algo a usted, por ese sentido de justicia que usted tiene, para usted va a ser más difícil perdonar. Ahora, si yo tengo ciertas inclinaciones a luchar con eso, yo tengo que orarle al Señor, Señor, dame un corazón perdonador. Dame un corazón porque yo tiendo a ofenderme fácilmente, a amargarme fácilmente, a resentirme fácilmente. Y eso no te agrada, Señor. Necesitamos orar por eso, porque eso no es bueno, no es sano, no es espiritual y no tiene que ver con Cristo. Lo segundo, hermanos, hay que tener cuidado con ese falso perdón también, porque así como existe el perdón verdadero, hay un falso perdón, ¿cierto? Cuando uno se da cuenta que es un falso perdón, porque no tiene frutos del verdadero perdón. ¿Qué trae el verdadero perdón? Libertad, paz, gozo. Entonces, no, yo ya lo perdoné, pero todavía por dentro está amargado, resentido. Entonces no hubo un verdadero perdón. Y muchas veces yo voy a tener que orar a Dios, leer un libro acerca del perdón, ir a la consejería. Hermanos, de verdad que yo cada vez más, estudiando estos temas y viendo algunas situaciones, cada vez más me doy cuenta que es un medio de gracia que deberíamos aprovechar para crecer y para tratar cuando eso no se ha dado verdaderamente. Y lo último, para los aconsejados, los que aconsejan, recuerde, su trabajo muchas veces no es arreglar la situación, sino muchas veces su trabajo es arreglar el corazón. Y eso sucede con el perdón. Les recomiendo el libro de Jane Hun, Cómo perdonar cuando no lo sientes. Muy bueno, hermanos, muy práctico para alguien que pueda estar aconsejando sobre esos asuntos o luchando con esos asuntos. Entonces vamos a orar. Tenemos hoy apenas unos minuticos para compartir un poco, de pronto si hay preguntas, participación sobre el tema. Vamos a cerrar esta parte orando, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, cuánto necesitamos, tanto individualmente como iglesia, crecer en estas cosas, Señor. En última, Señor, estas son de esas pequeñas zorras que tú nos adviertes, que echan a perder la viña, Señor. Ayúdanos a cazar esas zorras, Señor, que dañan nuestro corazón, que dañan nuestras relaciones, Señor, que dañan nuestro andar contigo, Señor. Pedimos perdón, Señor, si en algún momento de nuestra vida no hemos perdonado como debemos, Señor. Perdónanos porque tal vez no hemos actuado de una manera cristiana, Señor. No hemos actuado como tú has actuado con nosotros, Señor. No queremos actuar como el diablo actúa, como un gran acusador, Señor. No queremos ser jueces, Señor. Enséñanos a tener ese corazón que tú tuviste hacia nosotros, de amarnos, de perdonarnos, de soportarnos, Señor. Quita toda raíz de amargura, de resentimiento, de odio en nuestro corazón, Señor. Límpialo, Señor. Límpialo para que tú puedas encontrar en nosotros un corazón, un espíritu recto, puro, Señor. Señor, guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, porque esto puede ser tan sutil, pero a la vez tan engañoso y destructivo, Señor, que no nos damos cuenta, Señor. Gracias porque tu palabra alumbra, Señor, tu palabra saca la luz, discierne los pensamientos, muestra que puede haber en nosotros, Señor, que no te agrada, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú traes tu palabra que es como medicina para el alma, que hace sabio al necio, Señor. Demuestra el camino, Señor, por el cual debe andar el hombre en la piedad. Bendice tu palabra, Señor. Bendice también el tiempo que vamos a tener de mutualidad, Señor. Que pueda ser de edificación para todos. Amén.